Así es, el doctor Diógenes Santos Pérez, quien es neurólogo epileptólogo, comparte con nosotros. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá y llevar el mensaje de la epilepsia. Como ustedes mencionaron, hoy se celebra el Día Internacional contra la Epilepsia, se celebra el segundo lunes de febrero. Este día lo que busca es llevar conciencia sobre esta patología y dar a conocer los avances que hemos tenido a través de los años y eliminar los tabúes. Ustedes saben que esto es una patología que hoy en día, aunque se ha avanzado mucho en el diagnóstico, en el tratamiento, todavía hay sectores de la población, incluso aquí en Santo Domingo, que todavía no creen, piensan que la etiología es diabólica, pero bueno, sí, es una precisamente por las convulsiones se puede llegar a pensar eso. Una enfermedad que gracias a Dios todos los pacientes podrían tener una vida normal, siempre y cuando lleven su tratamiento al pie de la letra y algunas recomendaciones que nosotros damos. Así es. Doctor, entonces hablando del diagnóstico, ¿a partir de qué edad se puede verificar, diagnosticar que un niño puede padecer epilepsia? Sí, hoy en día tenemos dos grandes grupos en epilepsia. Es importante que sepamos esto. Está el grupo de la niñez, los niños, desde 0 años hasta los 10 años, un gran grupo. Ahí están causas diferentes al adulto mayor, que es el otro gran pico. Y me explico. La causa en los niños generalmente puede ser genética, puede ser también adquirida, puede ser una malformación del desarrollo, cuando el producto, el feto, está en el embarazo, tal vez por factores internos o externos, puede que ese cerebro no se desarrolle. Los trabajos de parto prolongados, como encefalopatía hipóxica isquémica, esos trabajos de parto que dicen, bueno, yo era primeriza y duré 30 horas ahí. Wow, sí. Es probable que si no se le dio un seguimiento adecuado, podría, no siempre pasa, obviamente, pero es orientativo. Cuando usted dice adquirido, discúlpeme, para que la gente pueda entenderlo. Adquirido es que usted no nació con ninguna lesión, pero la adquirió en el transcurso o del embarazo o adquirido en el día a día. La causa frecuente de adquirido de epilepsia, entonces está el grupo de adulto mayor. O sea, la causa más frecuente en los adultos mayores son el derrame cerebral, esos eventos vasculares. Al haber una lesión cerebral, te predisponen a algunos pacientes a tener desarrollar epilepsia. También la segunda causa tenemos las enfermedades neurodegenerativas, pacientes que sufren Alzheimer, Parkinson, enfermedad de Parkinson, podrían desarrollar en un futuro. Tenemos también los traumatismos. Aquí que sabemos que es un país que tenemos tanto accidentes vehiculares, los motores, si tienes un traumatismo importante en la cabeza podrías desarrollar, no siempre, pero podrías desarrollar epilepsia. Entonces esas son las causas adquiridas. Tenemos también las infecciones, la famosa meningitis, la encefalitis, es una causa adquirida. Pero también, por otro lado, tenemos la genética, que es un grupo de etiologías de epilepsia que generalmente se controlan bastante bien con tratamiento y son los niños que todos conocemos que tal vez en algún momento presentaron alguna crisis y después a los 5 o 6 años se eliminó la crisis. ¿Solo? Sola, porque es edad dependiente, es edad dependiente y entonces el paciente que te dice, doctor, me curó, usted me curó, no fue que lo curamos, fue que la epilepsia se activó a una edad y se desactivó a otra edad. Pero ya para llegar al diagnóstico de que se trata de epilepsia, ¿el paciente debe haber presentado algún episodio de convulsiones o hay alguna otra forma de determinarlo antes de que presente las convulsiones? Muy buena pregunta. Generalmente el diagnóstico va a ser clínico. Clínico quiere decir que cuando presentemos alguna crisis o algún comportamiento que nos llame la atención, entonces vamos al especialista, ya sea el neurólogo o en este caso el epileptólogo. Entonces, mediante la entrevista que hacemos, podemos determinar si pudiese ser una crisis epiléptica o no. Después de ahí, sí tenemos otros estudios que nos van a corroborar el diagnóstico, pero siempre va a ser clínico. O sea, si tenemos un niño que hizo en algún momento, se quedó con la mirada perdida, que son las famosas crisis de ausencia, que generalmente pasan muy desapercibidos porque son crisis muy breves. Incluso los diagnósticos muchas veces llegan tardíos a la consulta. Tenemos pacientes que solamente hacen crisis durmiendo. Si el niño duerme en otra habitación, probablemente el padre no se... Pero bueno, si vemos una conducta extraña, si vemos que el niño, como les digo, se quede desconectado, con mirada perdida, o haga las crisis de sacudidas, las tónico-clónicas, sí ya es un indicador para visitar al neurólogo para entonces iniciar un proceso que, repito,
siempre va a ser el diagnóstico clínico, aunque necesitemos el electroencefalograma, que analiza la actividad eléctrica cerebral, y las imágenes cerebrales que nos ayudan a entender si hay una posible lesión que corrobore ese diagnóstico. Doctor, ¿está relacionada la migraña con la epilepsia? Sí, siempre se ha hablado, eso se llama migralepsia. Ha habido siempre una relación, y más en los niños, de la migraña y la epilepsia. Es una forma de presentación, incluso hay una relación bastante fuerte entre la migraña y la epilepsia, pero no quiere decir que todo el migrañoso necesariamente vaya a ser epiléptico. Son casos particulares. Bien, entonces ya luego de que se ha llegado a este diagnóstico de epilepsia, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Hay distintos tipos de tratamiento según el paciente? ¿Cómo se maneja el asunto? Sí, es bueno entender que no toda la epilepsia es igual. Hay varios tipos de crisis y varios tipos de epilepsia, y obviamente varias causas. Independencia de la causa y el tipo de crisis es que uno va a ofrecer el tratamiento. De moda así breve, para que nos entienda el público, hay epilepsias de tipo focal, focales que uno tiene una predisposición local en una parte del cerebro, y hay epilepsias que son generalizadas. Importante saber esta distinción, porque hay medicamentos que van para una y otros que van, o sea, van para epilepsias generalizadas y otros que van para epilepsias focales. No se puede a veces mezclar, porque entonces aumenta algunos tipos de crisis. Pero básicamente los pacientes con un buen tratamiento, el paciente con esta condición neurológica puede llevar su vida normal, que eso es algo importante. Anteriormente el paciente entendía que no podía estudiar, no podía tener una familia, y como vimos anteriormente, vimos actores. Sí. Si revisamos la literatura, hay múltiples personas importantes que han padecido esta condición y han podido desarrollarse como individuo. Doctor, ¿qué hacer en el caso de que una persona tenga un ataque epiléptico? ¿Cómo actuar en ese momento? Sí, es una excelente pregunta. Generalmente cuando vemos un ataque, o más bien el término correcto es crisis epiléptica, que sea motora, o sea, que haya movimiento. Generalmente la población no sabe cómo actuar, pero básicamente lo que buscamos es tomar el paciente y ponerlo en un lugar seguro. O sea, que no haya ningún objeto que le pueda caer arriba o que le pueda caer en la cabeza. En este caso lo ideal es agarrar la cabeza y ponerle o una almohada o algo para que los movimientos no provoquen que tenga otro trauma craneal. Ponerlo de lado para evitar que las secreciones, como una alteración de la conciencia, las secreciones no se vean a los pulmones, entonces haga una bronconeumonía, y esperar que pase la crisis. Nunca introducirle nada en la boca. Generalmente los familiares entienden que se va a ahogar con la lengua y le entran un dedo, le entran un lápiz, y al haber una fase que es tónica, que hay contracción de los músculos, incluso yo tengo pacientes que le puede desprender el dedo, y obviamente si le introduce una madera o un lápiz se puede ir. Claro. Es una complicación. Solamente, repito, poner el paciente en un lugar seguro, protegerle la cabeza, ponerlo de lado, y esperar que la crisis pase. Entonces comunicarse con el médico, o si no, llamar al 911 para que le tomen la presión y obviamente un mejor seguimiento. Sí, entonces en el caso ya de estos pacientes que llevan su tratamiento al pie de la letra, ¿no se le presentan estos episodios de crisis o se le presentan, vamos a decir, más espaciados? En principio, el paciente que lleva su tratamiento al pie de la letra, y es de los pacientes que están en el 70-30, que vamos a explicar ahora, en sentido general, 70% de los pacientes se van a controlar con medicamentos. En principio, estos no van a presentar crisis. Si presenta una crisis, entonces nosotros tenemos que investigar. La causa más frecuente en un paciente ya que está diagnosticado con epilepsia, que presenta una crisis, generalmente que se le olvide una dosis. Eso es muy frecuente en los pacientes, incluso en los niños y los adolescentes. El adulto mayor es un poquito más consciente en eso. Pero como estamos estudiando, están en la universidad, doctor, mire, se me olvidó 2 o 3 dosis. O cuando ellos se sienten que están muy bien, muchas veces se le olvida la dosis, entonces ahí viene el problema. También tenemos, obviamente, la calidad del producto, también tenemos si hay alguna comorbilidad, algún proceso infeccioso. Hemos tenido pacientes que están estables y se toman algún otro medicamento, y entonces puede interferir. Siempre les recomendamos que si
va a otro especialista y se va a tomar algún otro medicamento, que por favor se comunique con su médico de base para entonces ver si este medicamento no podría interferir. Pero en principio todos están controlados, si se toma el medicamento al pie de la letra y evita algunas condiciones como la falta de sueño, que es importantísimo, y el alcohol, en principio, y el estrés y la ansiedad. Si manejamos esas tres... No, pero esa es la vida de la gente, doctor Pérez, porque... Lo más difícil es controlar el estrés, yo la creo. ansiedad. Sí, si O sea, pudiéramos que el dejar el estrés en la epiléptico no casa, puede de que hacer dieta. yo no voy a... No, todo se puede. Porque pero es una obviamente ansiedad muy fuerte. todo se puede, pero quiero comentar, o sea, llevar de la mano con su médico de cabecera y... Doctor, cuando una persona convulsiona necesariamente es por epilepsia, puede convulsionar por otra causa. No. Y de ahí viene el tema de que no toda convulsión es epilepsia y no toda epilepsia es convulsión. Ah. Y me explico. Uno puede convulsionar, aquí todos podemos convulsionar porque nos baje el azúcar, la sal del cuerpo, el sodio, que nos baje, que tengamos algún traumatismo en lo agudo y convulsionemos, y no necesariamente quiere decir que vayamos a ser epilépticos. Por eso hay criterios específicos para el diagnóstico de epilepsia. Quitando esos casos, que nosotros llamamos crisis sintomáticas agudas, que es importante diferenciar entre crisis sintomática aguda y factor de recurrencia para epilepsia. Generalmente el factor de recurrencia que nosotros usamos para decir, bueno, puede el paciente quedar con una epilepsia, por así decirlo, y tener crisis a posterior, es que cuando hagamos el electroencefalograma, entonces el electroencefalograma venga anormal. Es una causa de posible recurrencia y obviamente tú tienes que valorar, seguir tratamiento. Y que en la neuroimagen, en la resonancia, encontramos una lesión estructural que entonces también te predisponga a tener. Pero contestando tu pregunta, no, podemos convulsionar todo y no necesariamente los niños, hay muchos niños que convulsionan con fiebre, la crisis febriles, sí. y no necesariamente hay una predisposición para tener epilepsia. Bueno, doctor, muchísimas gracias por orientarnos sobre este tema en un día tan importante como hoy, que precisamente creamos conciencia sobre la epilepsia y esperamos que en un futuro nos vuelva a acompañar con otro tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden. Gracias. Y de esta forma nos vamos a una pausa, al regreso más aquí en Activando la Mañana. Activando la mañana.